Hoy vamos a hablar sobre enfermedades emergentes en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Carlos Perfumo. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Leandro. Mucho gusto en contactar contigo. Carlos, yo escuchaba tu nombre frecuentemente en la industria porcina cuando trabajaba en Argentina, pero nunca tuve la suerte de cruzarte en ninguna granja. Así que ahora voy a aprovechar que te tengo acá para que nos cuentes un poquito sobre enfermedades emergentes, ¿sí? Sí, cómo no. Encantado. Si te parece, podés comenzar contándonos un poco cómo fue tu carrera profesional y, bueno, en qué te desenvolviste. Bueno, yo soy médico veterinario y luego hice una carrera de posgrado en mi facultad que es bacteriología clínica e industrial. Eh, Obtuve luego el doctorado en medicina veterinaria y como es clásico en nuestro laboratorio, en nuestra cátedra, de ir becados al exterior, tuve la chance de realizar un estudio de posgrado en Suecia y conocer un poco todos los laboratorios de Escandinavia. Luego, a través de un convenio entre la Universidad de Tokio y mi facultad, también tuve posibilidad de hacer cursos de especialización en patología en, en Japón y también me obtuve el título de doctorado, el PhD, en la Universidad de Tokio, en Japón. Eh, Como resultado de estos estudios de posgrado, yo trabajaba ya como docente en la Facultad de Veterinaria, docente de patología, con más orientación en la parte de laboratorio, virología y microbiología de aves y pilíferos. Y como resultado de estos estudios me orienté un poco más, porque no, en ese momento no había muchos, la industria porcina no estaba muy desarrollada, me orienté, cambié de especie y me orienté hacia el cerdo, particularmente a través de la experiencia que tuve en Dinamarca con la doctora Ragnhild Nielsen, que era una especialista en Actinobacillus pneumoniae, una referente mundial, que tuve la suerte de trabajar una semana con ella y bueno, me enseñó bastante sobre esta entidad. Y cuando fui a la Argentina, regresé a la Argentina, empecé a estudiarla más en detalle y bueno, hice mi tesis sobre neumonías porcinas desde el punto de vista etiológico y bacteriológico. Eh, en nuestra tarea de investigación dentro de la cátedra de patología especial veterinaria es básicamente eh, a través de becarios, ya sea del CONICET o de la SIC o de la propia Universidad de La Plata, y a través de esos becarios comencé también a estudiar algunas enfermedades hasta este momento no conocidas en Argentina. Básicamente, luego de la asistencia a un simposio internacional de enfermedades emergentes del cerdo que se realiza cada 4 años, asistí uno en Roma y ahí un poco me abrieron los ojos de lo que debería estudiar y comencé a estudiar en la parte de influenza, en ese momento no descrito en Argentina, y así a través de becarios y tesistas estudiamos enfermedades virales, bacterianas, ya sea respiratorias o entéricas, problemas también de micotoxinas, juntamente con el laboratorio de toxicología del INTA de Castelar, como también enfermedades metabólicas como raquitismo, osteostrofia fibrosa, osteoporosis, etc. Eh, Resultado de eso han sido 11 tesis realizadas sobre temas de cerdos por algunos docentes de la facultad o docentes de otras unidades académicas y la realización de numerosos cursos, ya llevamos 14 sobre enfermedades emergentes del cerdo, son cursos anuales orientados a los veterinarios de campo, en el cual resaltamos las cosas nuevas que hemos visto, que hemos recibido, así como también la información que hay circulando en el mundo con respecto a estas enfermedades emergentes. También hemos hecho cursos un poco sobre nuestras líneas de investigación en cerdo, como por ejemplo micotoxinas, y hemos hecho muchos ensayos de campo y experimentales con dióxido de valenol y T2 y aflatoxinas, así como estudios de raquitismo y osteoporosis, particularmente la osteoporosis de la hembra lactante, utilizando modelos animales, no de cerdos, sino de ratas. Bueno, y así un poco es el resultado de esta actividad, es la publicación de numerosos trabajos. Hemos publicado un libro
que se denomina Compendio de Clínica y Ciencia de los Cerdos, de la Granja Laboratorio, y hemos participado en capítulos de numerosos libros, tanto locales como del exterior, así como publicaciones en revistas científicas, también locales y del exterior. Es un poco el devenir de mi actividad. En este momento yo me retiré como profesor titular, ya estoy jubilado, y bueno, pero sigo ligado al laboratorio de patología especial veterinaria a través de curso de posgrado y básicamente proyectos de investigación. Estamos en este momento haciendo estudios retrospectivos y prospectivos de circovirus tipo 3, recientemente descrito por nuestro grupo. Muy bien, no es poco, no es poca esa trayectoria, Carlos. Una cosa que me llamó la atención que mencionaste en relación a influenza es cuando comenzaste, por lo que entendí, no era tanto enfermedades emergentes, sino enfermedades no identificadas todavía, ¿no? Eh, en el cerdo, en Argentina no, y prácticamente en Latinoamérica nadie hablaba de influenza. Pero ya en el año 2000, con estudios realizados por Pablo, eh, eh, vimos que había seroconversión. Trabajamos con el Instituto Malbrán, que es el laboratorio de referencia de influenza en Argentina. Eh, Vimos que había serología para virus de influenza humano, pero no pudimos aislar el virus. Solamente sabíamos que circulaba virus humanos en cerdos o subtipos humanos, pero sin signología clínica. Y en el año 2008 reportamos el primer caso de influenza H3N2 enteramente humano en cerdos, en una granja en la provincia de Buenos Aires. Lo llamativo de una granja de alta bioseguridad era que este subtipo humano, completamente humano, nunca circuló en la población humana en Argentina, sino en la América del Norte y en Asia. De tal manera que alguna visita a esa granja, en ese momento no se exigía vacunación contra la gripe, a los que visitaban las granjas, seguramente infectó a los cerdos y produjo entidad clínica. Ese fue el primer reporte. Y el segundo reporte que hicimos el año siguiente fue el H1N1 pandémico, en una granja en la cual el dueño y los empleados estaban con virus pandémico. Y obviamente los cerdos fueron también infectados. Y hubo una alta mortandad asociada con Actinobacillus pneumoniae. Pero fue una entidad clínica. Y a partir de ese momento, prácticamente, virus de influenza es el principal problema viral del complejo respiratorio porcino en Argentina. Y cada país tiene sus propios subtipos. Una becaria que hizo el doctorado conjuntamente, yo fui como codirector, que hizo el doctorado en influenza en el INTA de Castelar y en la Universidad de Buenos Aires, encontró que prácticamente todos los subtipos que circulan en el cerdo, en las granjas, son la hemaglutinina o la neuraminasa de origen humano y el resto del virus es de origen H1N1 pandémico. Y circulan los tres subtipos, H1N1, H3N2 y H1N2, pero distintos a lo que circula en Chile y distintos a lo que circula en Brasil. De tal manera de que las vacunas comerciales en general no funcionan como ocurre en otros países. También en Estados Unidos las vacunas comerciales no figuran, no contemplan las peculiaridades virales de esa granja en particular, y eso hace que se trabaje con autovacunas y no con vacunas stock. Pero sí, fue un gran revuelo, y especialmente cuando detectamos H1N1 pandémico, porque hasta ese momento no se había reportado en ninguna granja porcina del mundo. Y tuvo una gran repercusión ese trabajo. Como que cerraron la granja porque se creía que el cerdo iba a contagiar al hombre, ¿no? Pero básicamente es el hombre el problema con los cerdos. El cerdo recibe todos los virus y los adapta a su propia característica, pensando que el hombre y el cerdo tienen los mismos receptores prácticamente en iguales lugares del aparato respiratorio, para los virus aviares y los virus mamíferos, de tal manera de que
el cerdo puede ser un generador de nuevos virus que puedan infectar al hombre. Pero lo cierto es que el hombre es más peligroso para el cerdo que el cerdo para el hombre, en la práctica. Por eso, prácticamente, por lo menos en Argentina, en las exposiciones rurales el cerdo desapareció, no se exhibe más. Porque si ese cerdo regresa a su granja, se lleva portador algún virus humano. Y ha ocurrido lo mismo en Estados Unidos, que los cerdos se infectan de virus humanos y luego regresan a las granjas y es el principal problema. Sí, 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 no, por eso se hace muchísimo hincapié en que cuando las personas, cuando los operarios están con síntomas de gripe, influenza, se queden en la casa porque si no llevan el problema a las granjas. Eso es algo bastante difundido. Bueno, acá las granjas, por bioseguridad, las granjas vacunan al personal. El personal va vacunadores a la granja a vacunar al personal para asegurarse. Y las visitas tienen que llevar certificado de vacunación, si no, no pueden entrar. Y aún así, obviamente las vacunas no impiden la infección. Es aconsejable usar barbijos para visitar a los distintos galpones de la granja. Sí o sí, barbijos. Y bueno, ya hay un estudio reciente en Estados Unidos de personal que entró eh, 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 negativo y salió positivo, especialmente haciendo análisis de los barbijos. Este año se publicó, bastante interesante de cómo el hombre se puede infectar también del cerdo y no solamente el cerdo del hombre. Mira, Carlos, para poner a todos en la misma página, cuando hablamos de enfermedades emergentes, ¿a qué nos referimos y cuáles son las últimas que han impactado la industria en tu carrera, ¿no? Lo que es lo que viste en los últimos años. Son enfermedades cuya característica, enfermedades no descritas, producidas por agentes que hasta este momento no han sido identificados, no habían sido identificados, y que eh, tienen una repercusión, ya sea en la salud pública, salud humana o animal, y que tienen también una amplia difusión. En la práctica se considera que en una región es una enfermedad que nunca había sido descrita. Hay algunas enfermedades emergentes en el cual, del punto de vista clínico patológico, cuando entran a una granja, a una región, eh, el impacto eh, epidemiológico es alto, entonces es fácil de diagnosticar, especialmente si es una granja de bioseguridad, si aparece algo nuevo con alta mortalidad, hay que pensar que entró algo nuevo. Es distinto cuando estos agentes eh, van cambiando con el tiempo y de un cuadro endémico pasan a un cuadro epidémico. Un ejemplo clásico es el circovirus tipo 2. El subtipo A o el genotipo A no era tan patógeno como el B y el B no era tan impactante como el D. Y ahora hay 8 genotipos distintos de circovirus tipo 2. Y depende de la granja, depende cómo va a actuar la vacuna, pensando que la vacuna es genotipo A. Y prácticamente, por lo menos en Argentina, estudios realizados por el INTA, eh, eh, básicamente es el B y el D particularmente que está más afectando. Y ya la inmunidad producida por la vacuna subtipo genotipo A no es tan efectiva. En China, por ejemplo, depende del tipo de granja y el tamaño de la granja, determinan qué genotipo es y en función de ese genotipo hacen una vacuna para ese genotipo. De tal manera que a la larga va a ocurrir eso. Bueno, ya hay vacunas con el genotipo A y D, pero el que está realmente produciendo a veces fallas de vacunación es el tipo D, que es el más frecuente tanto en América del Norte, en Europa, como en América del Sur. Esa es otra entidad que ha ido cambiando con el tiempo y aumentando su patogenicidad en función de sus mutaciones. Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo con el circovirus tipo 3, que
se asocia con numerosas entidades y estudios retrospectivos han encontrado que hace años que está el circovirus tipo 3, pero no hay entidad clínica. Y obviamente ahora se está asociando con algunas entidades, eh, particularmente en reproductoras con síndromes similares al dermatitis nefropatía o problemas reproductivos. Y en el caso nuestro, que hemos visto en el año 2020, asociado a problemas reproductivos, que se controlaron muy bien a través del feedback a las reproductoras previo a los servicios. El circovirus, recuerden ustedes que es necesario pero no suficiente para producir entidad. Se requiere algún agente más. Antes se hablaba del torquetenovirus para el circovirus tipo 2, el PIRS o alguna bacteria. Y en el caso del circovirus tipo 3, aparentemente en el caso nuestro, estaba asociado a parvovirus. Y eso obviamente también es importante considerar que requiere alguna coinfección para que se manifieste. Muy bien. Carlos, creo que lo sabés, ¿no? Pero desarrollamos con uno de tus ex alumnos, con Pablo Piñero de la Universidad de Iowa, casualmente el tema este de circovirus tipo 3, que es muy interesante y vamos a dejar el link abajo para los que lo quieran escuchar también, pero me interesa mucho algo que mencionás respecto al circovirus tipo 2 y el tema de la variabilidad que puede llegar a haber en el serotipo y que la vacuna cubra contra eso, o sea, o cubra en mayor o menor medida. Creo que siempre hay una inmunidad cruzada, ¿no? Una protección cruzada, pero es interesante porque muchas veces se traen ciertas vacunas, los laboratorios traen ciertas vacunas que fueron desarrolladas con otras cepas. Entonces, lo interesante de entender con qué cepas uno lidia en la granja, y ahí lo importante del trabajo que vos has realizado y tu equipo, ¿no? Pero qué cepas están circulando y qué vacuna se adapta mejor, ¿no? A ese tipo de cepa. Sí, por un lado hay que considerar el tipo de vacunas, si es una o dos dosis, y básicamente todas son vectorizadas o se utilizan otro virus para vehiculizar el antígeno del circovirus porque es un virus que es difícil de cultivar. Hay una sola vacuna que es con el virus muerto, la clásica, pero todas las demás son vacunas vectorizadas. Y lo cierto es que el virus genotípicamente se va a ir alejando cada vez más del original, del A. Y obviamente eso va a originar que la inmunidad cruzada no sea tan efectiva. Pero, digamos, hasta que vengan vacunas más en el cual sean en un espectro más amplio, utilizando varios genotipos, lo importante es determinar el momento de la vacunación, cuándo se infecta y en función de cuándo se infecta, cómo es la inmunidad maternal, cuándo se infecta, si la infección es temprana o tardía, y después ver la ventana inmunológica para adecuar el momento de la vacunación. Normalmente todo el mundo vacuna por razones prácticas a los 21 días al destete, pero bueno, hay granjas que obviamente van a tener que vacunar o más tarde, porque está impactando más tarde, o la ventana inmunológica es más tarde, o más temprano, porque la infección es muy temprana, o inmunizar bien al pie de cría para tener una mayor inmunidad. Entonces, todo depende de ese juego hasta que vengan vacunas específicas para el genotipo. O sea, el problema de la vacuna no es que funcionen mal, sino que estamos eligiendo tal vez mal el tipo de vacuna y el momento de la vacunación. Muy bien, muy bien. Y eso es una tarea que tiene que realizar el veterinario, de estudios biológicos, etiológicos, etc. Pero ese es el juego o la función del veterinario dentro de una granja. Ver el momento apto para vacunación y no el momento que la compañía recomienda, que es más fácil, más práctico. Y por otro lado, otro aspecto importante es evaluar qué impacto tiene. O sea, ya vacunar no es un problema técnico-científico, es un problema económico. ¿Me conviene no vacunar o no? Porque me impacta tanto la vacuna. ¿O qué beneficio me da la vacuna? Y en algunas enfermedades eso no es fácil de evaluar, si no hay registros buenos. Sí, y qué complejo, Carlos, ¿no? Porque hay enfermedades que, digamos, son un factor más en un complejo mucho mayor.
hay agentes que abren puertas que después desencadenan otras enfermedades y que es muy difícil de medir. Muchas veces no presentan signos clínicos, sino que son enfermedades subclínicas que tienen su... creo que lo peor es la base del iceberg, ¿no? Cuando eso pasa, que a uno se le está escapando. Ese problema de coinfecciones o infecciones secundarias es problemático. La ventaja nuestra en Argentina es que no tenemos PIRS. No tener PIRS eh, es una garantía de que es mucho más fácil controlar este tipo de enfermedades. Porque como es una enfermedad eh, tan inmunodepresora, porque te afecta a los macrófagos en toda localización, entonces te evita el impacto de otras enfermedades. Entonces, desde el punto de vista sanitario, el no tener PIRS es una ventaja exponencial para el control de cualquier enfermedad de estas nuevas emergentes que no son de declaración obligatoria. Entonces, esa es una ventaja que tenemos en la Argentina con respecto, también Brasil, con respecto a otros países. No importa qué tema desarrollo y a veces me invitan a presentar a Argentina y demás, y siempre termino cerrando con la suerte que tenemos de no tener a Pierce dentro del país, porque realmente uno estando afuera y viendo lo que genera ese virus hace que nada, siempre recalque, ¿no? Nos concienticemos. A veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y realmente nuestra situación sanitaria es muy privilegiada. Sí, sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda. Eh, eh, yo creo que en, en- 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 en los próximos años va a haber dos problemas que vamos a tener que manejar. Por un lado, los coronavirus, que ya pueden ser un problema, pero van a aparecer otros coronavirus, otras variables de coronavirus. Y por otro lado, el virus de influenza. Obviamente sacando el PIRS, que no lo tenemos. El virus de influenza no solamente va a ser importante para el cerdo en sí, sino para la posibilidad de el hombre se infecte con el cerdo. Digamos, las chances son menores, pero ya hay estudios en China de variantes de influenza de cerdo que han producido, digamos, si bien no se transmite de hombre a hombre, pero el personal afectado ha estado muy grave y ha fallecido por cepas exclusivamente virales de cerdo. De origen porcino. Así que eso hay que va a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta para su control y básicamente la vigilancia. Eso es importante, estar prevenido, no que nos ocurra como ocurrió el SARS coronavirus, que agarró desprevenido a la población mundial. Y bueno, en el caso particular del cerdo, no podemos estar desprevenidos, tenemos empresas y instituciones que tienen que sí o sí monitorear el virus de influenza y los coronavirus del cerdo por sus implicancias para la especie humana y para la especie porcina. Carlos, ¿qué es lo que hace que los coronavirus nos den tanto dolor de cabeza? No solamente hablando de la industria porcina, sino también en otras especies. ¿Qué es lo que los caracteriza que hace que estén todo el tiempo generando algún tipo de brote? Bueno, por un lado, en general, tanto los corona, que es un virus ARN, como los eh, virus ADN de cadena simple, tienen una alta capacidad de mutación. Esa es una característica. Eh, porque estos virus carecen de enzimas transcriptasas o enzimas virales que cuando el virus entra dentro de la célula corrigen los errores de replicación. Y entonces cada vez que el virus se elimina como una nube o cloud en inglés, que sería el concepto de cuasi especie. Es una nube de virus relacionados genéticamente con el virus original, pero que cambió en algún aspecto, mutó en algún aspecto en las espículas, en la corona, en la cápsula, que lo hace antigénica e inmunogénicamente distinto al original. Y eso cuando pasa de animal a animal, animal a animal, rápidamente, eso aumenta la chance de que vada la respuesta inmunológica y a su vez que, eh, que produzca más lesiones, sea más patogénico. Eso es una característica ancestral de los coronavirus. Y por otro lado,
eh, el hecho de que hay especies que son receptoras de todos estos coronavirus, como son los murciélagos, que son los reservorios naturales. Y la deforestación, el contacto del hombre con los murciélagos, el contacto de los cerdos en granjas semi-intensivas con animales salvajes o con otros animales reservorios, favorece el salto interespecie. Y es un aspecto crucial. En general se consideran que el murciélago es el reservorio ancestral de los coronavirus. Y murciélagos hay en todo el mundo, excepto en la Antártida. Todos los textos dicen que el único lugar donde no hay murciélagos es en la Antártida. Y constituye el 25% de los mamíferos terrestres y existen hace más de 50 millones de años, prácticamente sin evolución. Y tienen un aparato inmunocompetente que los hace tolerante a cualquier infección viral. Se han encontrado más de 2.500 coronavirus como reservorios naturales y los murciélagos al volar emiten un sonido como sonar y eliminan virus. Y cuando defecan, eliminan coronavirus. Entonces estos virus, en contacto con el hombre o un huésped intermediario o el cerdo, pueden ser origen a nuevos coronavirus. Y por otro lado, el hombre en contacto, la movilidad del hombre, la movilidad del cerdo favorecen luego, una vez presente, la difusión de estos coronavirus. Entonces, por un lado es eso. Y por otro lado, la capacidad de recombinarse. Cuando dos coronavirus distintos ingresan dentro de una célula, cambian su material genético. Y entonces aparecen nuevos coronavirus. Por ejemplo, hace 6 o 7 años en Europa se reportó un coronavirus que tiene la espícula del diarrea epidémica porcina. O sea, si haces serología contra la espícula, en tu granja tenés diarrea epidémica porcina. Pero si haces PCR, el genoma es del TGE. Es un virus que se originó de la combinación de diarrea epidémica porcina y gastroenteritis transmisible dentro de una misma célula. Y eso se eliminó. Y ese está circulando en Italia, Alemania y otro país de Europa, este virus que se denomina Swine Tail Coronavirus, y que depende de la técnica que hagas, vos crees que tenés tal enfermedad y no la tenés. Y produce el mismo cuadro que el TGE o el de diarrea epidémica, nada más que es un virus recombinado. Ahí sí no mutó, se mezcló el material genético. Y eso es interesantísimo. Lo mismo está ocurriendo con el SARS coronavirus tipo 2. Ya hay recombinaciones del alfa y el omicron. El coronavirus alfa y el omicron, que es la variedad más moderna, y entonces también tiene las espículas del omicron y el genoma del alfa, y si haces una secuenciación crees que tenés los dos virus. No, es un virus recombinado. Eso va a ocurrir. Ocurrió, por ejemplo, en el caso, bueno, no es recombinación, pero sí una mutación, el TGE. TGE es una entidad entérica neonatal. La primera es en una semana de vida, pero mutó y en vez de ser digestiva es respiratoria, y en vez de respiratoria el coronavirus respiratorio. Y son pequeñas mutaciones de la espícula. Cambió el tropismo de entérico a respiratorio. Y menos mal que produce un cuadro leve, que no es como la TGE que produce un mortandad en una granja muy mundo. Pero este tipo, bueno, lo mismo va a ocurrir con el circovirus. Básicamente tiene esa misma característica de mutación, y así ya tenemos 8 circovirus distintos. Y bueno, van a aparecer muchos más a medida que circule en una población susceptible. La población susceptible son granjas grandes de alta sanidad. Ahí tienen la población ideal para multiplicarse y para cambiar, para mutar. Por eso, digamos, la tendencia ahora, en un futuro, no creo, es hacer granjas no tan confinadas, que los animales tengan como diríamos, como en el hombre, una distancia social adecuada
y no 0,37 o 0,67 metros por animal por metro cuadrado, como es en engorde. Eso va en contra de cualquier control, si no tenés inmunidad de rebaño, de cualquier control para cualquier enfermedad infecciosa viral. ¿Eh? Eso lo mismo ocurre con el hombre movilizándose por turismo de distintos países. El 82% del turismo es en Europa. Y ahí son anualmente más de 500 millones de turistas a Europa. ¿Cómo no van a entrar un coronavirus a Europa? Hay 500 millones, más de 500 millones de turistas por año. Y hay, por ejemplo, vos estás en España. España tiene 47 millones de habitantes. Cuando viene la temporada, como ahora de verano, llega hasta 87. O sea, duplica prácticamente la población en 3 meses, en 2 meses. Y eso es interesante porque se ha visto que estos coronavirus, circulan mucho antes que se manifieste entidad clínica y eso se busca en las aguas residuales. Se ha visto, por ejemplo, en España que la pandemia se declaró en el 2000, en febrero de 2019, 2020, febrero de 2020, y ya en Barcelona, en diciembre de 2019 ya estaba circulando el coronavirus. No había entidad clínica, pero ya el coronavirus ya estaba en aguas residuales. Sí, 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 sí. Carlos, dedicaste gran parte de tu vida a entender qué es lo que está causando patología en las granjas ahí en Argentina, llevar al laboratorio y ver de qué manera uno puede manejarlo, puede tratar de aliviar ese estrés que genera. ¿Qué consejo tenés para darle a los veterinarios, a los patólogos, a los productores que están ahí afuera en relación a las enfermedades emergentes? Bueno, por un lado, eh, recordar que eh, una granja que no tenga historia de laboratorio no tiene pasado ni tiene futuro. O sea, yo he ido a granjas con inversiones muy grandes y cuando uno le pide, bueno, deme los resultados de laboratorio, no hay resultados de laboratorio. Entonces, eso es, en este momento es imposible como inversión si no hay un historial laboratorial. Entonces, si no hay ese historial laboratorial, hay que crearlo. Y para crearlo hay que hacer estudios transversales, serológicos, etiológicos, anatomopatológicos. Eso sí o sí, consejo para cualquier colega que quiera ingresar a una granja para asesorarlo. Como no va a estar todo el día muchas veces, sino que visita varias granjas, es tener un historial laboratorial. Y ese historial laboratorial es básicamente estudios serológicos de todas las enfermedades posibles, habidas, estudios etiológicos, entéricos y respiratorios, y monitorear los animales que mueren normalmente dentro de la granja. Recordando que un 10, un 15, un 20% de los animales que nacen se van a morir en alguna etapa. Y esos animales generalmente, acá, la ventaja es que en general no hay compañías que los retiran como en Estados Unidos. Acá generalmente se hace composta o se incineran o lo que sea. Entonces ese material está disponible para necropsiar. Y es una función del veterinario monitorear los animales que mueren, particularmente en las etapas que mayor mortandad hay, que es en la maternidad y la recría. Obviamente en el engorde, cuando se mueren es importante por el valor, pero a nosotros, y lo hemos hecho durante muchos años en varias granjas cercanas a La Plata, con los estudiantes y con otros becarios, que hemos descubierto enfermedades que no creíamos que teníamos y que estaban presentes en esa granja, pero por ejemplo que producen muertes en goteo. Por ejemplo, el, 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 el Actinobacillus pneumoniae serotipo 7. En Estados Unidos ahora creo que es un serotipo, sí, un serotipo o serovar muy difundido y hay variaciones en patogenicidad, pero nosotros hicimos durante 5 años, necropsiamos cerdos de engorde, aproximadamente 700 cerdos en 5 años, y encontramos solamente no más de 40 cerdos con pneumonía. Y los 40 cerdos en 5 años eran Actinobacillus pneumoniae serotipo 7. Bueno, es posible convivir con serotipo 7.
pero si tenemos serotipo 1 no podemos convivir, o si tenemos serotipo 5 tampoco podemos convivir. Entonces es importante ese monitoreo de animales que mueren normalmente para saber y categorizar las lesiones. Hemos desarrollado un modelo numérico para luego volcar en una planilla Excel y analizarlo estadísticamente las causas de muerte, y en función de las causas de muerte y su etiología, qué medidas tomar. Pero eso es importantísimo, el monitoreo de los animales que mueren normalmente, para saber qué tenemos como enfermedad subclínica, porque si vamos al frigorífico, sí, podemos monitorear, pero son animales que llegan a peso de faena. Tenemos que ver los que se mueren antes de llegar al peso de faena, que eso es importante para la toma de decisiones. Esa sería, digamos, mi recomendación. Y por otro lado, capacitar al personal. Obviamente, si tenemos muchos animales, no vamos a hacer la necropsia todo, pero yo he estado en el laboratorio de patología, que el patólogo va a mirar lo que abrieron otras personas. Perdón, no hace la necropsia. Entonces, nosotros hemos hecho cursos en el cual hemos entrenado al personal paratécnico que está en la granja a abrir cadáveres y mostrar los órganos. Entonces, eso es mucho más fácil para el colega ver animales muertos y ver qué entidades hay. Y es más, queremos desarrollar un WhatsApp, porque recibimos muchas por WhatsApp, muchas fotografías de colegas que están haciendo necropsias, se encuentran con algo y te piden qué hacer, qué hago, qué enfermedad es. O están en el frigorífico y sacan una foto y te mandan una foto y te dicen, queremos hacer un centro digitalizado de fotos macroscópicas para tratar de dar una respuesta rápida al instante en la granja, donde sea, de las lesiones que están observando macroscópicamente, por lo menos orientarlas. Eso sería un aspecto muy importante. Muy bien. Un poco como para resumir lo que dice Carlos, una granja que no hace análisis de laboratorio no tiene pasado, no tiene futuro. El hacer este tipo de análisis te permite reconocer con qué patógenos está uno lidiando y con cuáles no puede convivir. O sea, eso es importante, porque si no hacemos este tipo de análisis, a veces estamos conviviendo con un patógeno que nos va a borrar el futuro. Va a hacer que cuando la industria se atomiza, nosotros seamos los que nos quedamos afuera, ¿no? Entonces me resultó muy interesante eso. Te permite elegir qué batallas pelear. Yo no visito asiduamente granjas porcinas, pero hay un agente de que, bueno, por un lado, las virales neonatales, sí o sí, hay que lograr la inmunidad de rebaño lo más rápido posible. Eso es, digamos, el periodo de alta mortalidad es muy corto. Son aproximadamente 3 o 4 semanas, porque luego, ya sea en forma por infección natural o por feedback o por vacunación, uno logra la inmunidad de rebaño. Pero hay una bacteria que es terrible, que es Actinobacillus pneumoniae, y particularmente el serotipo 1, que es el más prevalente, uno de los más prevalentes en Argentina. Con esa bacteria, aún con vacunación, es muy difícil convivir. Y la experiencia, yo he asistido a una granja que la erradicó a través de la despoblación total. Es imposible convivir con Actinobacillus pneumoniae serotipo 1. Con los otros agentes bacterianos es factible de convivir. A través del manejo, a través de la vacunación, pero con Actinobacillus pneumoniae serotipo 1, mi experiencia en granjas que lo he visto ha sido bastante difícil, y si no imposible, y económicamente no rentable. No solamente por la mortalidad en la granja, sino por la decomiso en frigorífico, que básicamente es lo más importante. Mandas a frigorífico y todos tienen con productos adhesiva y te descartan el 50% de la carcasa. Esa es mi experiencia. Posiblemente haya otros que tengan otros agentes como problemas, pero dentro de las bacterianas sería esa.
Muy bien, Carlos. Bueno, te agradezco mucho tu participación en este episodio. Es un montón de experiencia la que nos estás compartiendo. Y bueno, espero podamos repetir, porque se nota que hay mucho ahí para compartir. Bueno, como no, encantado y espero haberte sido útil a vos y a toda la audiencia que pueda recibir esta información. Muchas gracias por la invitación y a tu disposición.